Cuando el Estado no aparece para frenar la violencia, lo hacen y lo aprovechan otros actores. Una vez más, la diócesis de Chilpancingo, encabezada por el obispo Salvador Rangel, busca un acuerdo con grupos del narcotráfico, pero al mismo tiempo reconocen que los grupos criminales quieren, para negociar estos acuerdos, mantener control de sus territorios. Mire usted, la pregunta es qué se puede negociar o pactar con los grupos criminales, sobre todo si se reconoce que ellos buscan mantener sus espacios de poder y las autoridades de todos los niveles no aparecen. Con un tema adicional, el obispo Rangel mantiene desde hace años diálogo y relación, incluso los ha defendido con el cártel de los Ardillos, que son solo uno de los actores de esa tragedia que se vive en toda esa región de Guerrero, del Estado de México, de Michoacán, de Morelos. Cuando se negocia en beneficio de uno y en contra de los otros, lo que sucede al final, y lo hemos visto a lo largo de los años, es que se agudiza la violencia. Es José de Jesús González Hernández, obispo de Chilpancingo, Chilapa; Joel Ocampo, obispo de Ciudad Altamirano; Dagoberto Sosa, obispo de Tlapa; y Leopoldo González, obispo de Acapulco. Los cuatro intentaron pactar con grupos de la delincuencia organizada, como la familia michoacana, los Tlacos y los Ardillos, que operan en diversas zonas de Guerrero y que han generado violencia desde hace varios años. Sin embargo, ninguno tuvo éxito. Así lo reconoció el obispo de Chilpancingo. Ellos pedían una tregua, pedían una tregua con sus condiciones. Pero esas condiciones no fueron de agrado a alguno de los participantes. ¿Se puede saber qué condiciones pusieron? Territorios. Pues es la avaricia, la ambición de tener. Por eso en mi homilía dije el Dios dinero. Entonces, ambicionan el dinero, ambicionan el poder, ambicionan territorios. El obispo también indicó que las reuniones fueron pactadas luego de un encuentro con el Papa Francisco en el Vaticano en junio de 2023. Hasta el Papa nos dijo que invitáramos a otros obispos de Morelia, de Puebla, de Oaxaca y bueno, al final de cuentas de toda la conferencia episcopal. Los encuentros de estos obispos con líderes criminales fueron abordados en Palacio Nacional. Lo veo muy bien. Creo que todos tenemos que contribuir a conseguir la paz. Desde luego, la responsabilidad de garantizar la paz y la tranquilidad es del Estado. Eso debe de quedar muy claro. No es la primera vez que religiosos de Guerrero tienen encuentros con integrantes del crimen organizado. En todo personal, le dimos cuenta que en febrero de 2018, el hoy obispo emérito de Chilpancingo, Chilapa, Salvador Rangel Mendoza, reconoció que tuvo varias reuniones con jefes del narcotráfico, una de ellas para evitar más asesinatos de candidatos en el proceso electoral de ese año. Lo cierto es que sus reuniones ocurrían desde 2 años antes y sus declaraciones se dieron días después de que 2 de sus sacerdotes fueran asesinados por un grupo criminal tras regresar de una fiesta el 2 de febrero de 2018. Eran Germain Muñoz García e Iván Añorbe. Cuerpos fueron localizados en la carretera Taxco-Iguala. En 2017, Muñoz García se fotografió con integrantes de grupos criminales y con armas de grueso calibre. El obispo Rangel Mendoza justificó las imágenes diciendo que, de tanto ir y venir a las comunidades, los sacerdotes se hacían amigos de los criminales. En ese mismo 2017, pobladores del municipio de Quechultenango le regalaron un báculo y pectoral de plata tras oficiar una misa al obispo Rangel. En ese momento indicó que no les estaba haciendo un regalo al obispo, sino a Dios. Quechultenango es el centro de operaciones de los Ardillos, liderado por los hermanos Iván Antonio y Celso Ortega Jiménez. Desde 2011 han extendido su presencia en 11 municipios, incluido Chilpancingo. La familia Ortega también incursionó en la política, con Bernardo Ortega Jiménez, otro de los hermanos, quien fue presidente municipal de Quechultenango, líder del PRD en Guerrero, y fue diputado del Congreso local en 3 ocasiones. Además de los Ardillos,
Informes del gobierno federal indican que 17 bandas de la delincuencia organizada operan en 85 municipios del estado. Los tlacos buscan el dominio en la montaña, mientras que la familia michoacana quiere tierra caliente. Además, hay presencia del cártel Jalisco Nueva Generación. Bueno, todo esto es una falacia. En realidad no hay acuerdos ni treguas, no hay un marco de pacificación, porque como dicen los mismos obispos, estos grupos criminales lo que quieren es mantener sus territorios, mantener el control territorial que tienen sobre esas zonas, poder seguir ejerciendo el poder que tienen para cobrar extorsiones, para robar. A ver, ¿cuál es la tregua? ¿Cuál es la tregua si se están enfrentando? Lo vimos ya desde 2016, el obispo Rangel dice que estaba haciendo acuerdos con los ardillos. No hay acuerdos porque los otros grupos quieren lo mismo que los ardillos. Hoy mismo decía que ya llegó un acuerdo entre los tlacos y los ardillos. No es cierto, no es verdad. Ahí mismo, en Guerrero, ocurrió hoy un atentado contra el alcalde de Taxco. Mire usted, el alcalde de Taxco fue atacado por grupos criminales y es Mario Figueroa, salió ileso, pero lo cierto es que hombres armados le dispararon cuando circulaba en la carretera Taxco-Iguala. Sus escoltas repelieron el ataque, uno de los agresores murió, otro está herido, hay un tercer sicario escapó. Se nos dice que todo esto viene de una confusión, que habían atacado un lugar de venta de pollos. Mire usted cómo quedó la camioneta del alcalde, por este alcalde que decía hasta hace unos días que había algunos detallitos de seguridad. No, lo atacaron, no fue un choque, lo atacaron con granadas. No fueron disparos. Mire usted cómo quedó la camioneta. Esa es la tregua y esa es la paz que nos quieren vender, que se negoció el día de hoy o en estos días. La única tregua, el único acuerdo de paz que puede haber es que se respete la ley y que no haya impunidad, Viviana. Y Jorge, bueno, y es que además de todo ha habido muchos asesinatos. Esta tarde también fue asesinado Manuel Hernández. Él era aspirante de Morena a una diputación en Misantla, en Veracruz. Hombres armados, por supuesto, lo atacaron cuando circulaba por la comunidad de Santa Margarita. El político recibió al menos 7 disparos. Hasta el momento no hay detenidos. Sí, y mientras tanto, mientras todo esto ocurre y se nos dice, se nos habla, yo no sé, cuando veo al presidente diciendo no, que está a favor de que los obispos negocien con los narcotraficantes, que el gobierno también negocia con los narcotraficantes, también se sienta con ellos. Es una pésima noticia, ¿eh? Es una pésima noticia. Ni los obispos ni el gobierno se tiene que sentar con los narcotraficantes. Lo que tienen que hacer es hacer cumplir la ley. Hablando de leyes, la Fiscalía del Distrito Este de Nueva York presentó una acusación contra Ismael El Mayo Zambada. Lo acusa por primera vez lo acusa abiertamente de conspiración para fabricar y distribuir fentanilo. Es la 5ª imputación que recibe El Mayo Zambada, pero es la primera por tráfico de fentanilo. Las anteriores son por dirigir el cártel de Sinaloa, por conspiración para asesinar, lavar dinero, fabricar y distribuir cocaína, heroína, metanfetaminas y ahora también, Viviana, fentanilo, que es sin duda el tema central que ocupa en el ámbito de la seguridad fuera de la migración a los Estados Unidos. Sin duda, bueno, y por cierto, hoy el presidente López Obrador estuvo en Acapulco. Entre otras medidas, ofreció apoyo a la gobernadora Evelyn Salgado y anunció un plan de seguridad para el puerto de Acapulco. El presidente Andrés Manuel López Obrador regresó al puerto de Acapulco para informar sobre los avances en la reconstrucción tras el paso del huracán Otis y del plan de seguridad encabezado por el Mando Especial de la Guardia Nacional. Pese a los operativos, la violencia en el puerto se ha mantenido. El encargado de la Secretaría de Seguridad Pública, Luis Enrique Vázquez, declaró hace unos días que la serie de hechos violentos registrados sobre la costera Miguel Alemán, todos estaban relacionados con el crimen organizado. Apenas este miércoles, 4 personas fueron asesinadas en el puerto. 2 de ellas eran elementos de la policía municipal. Durante su discurso, el presidente López Obrador dijo que la inseguridad en la región creció por el abandono de gobiernos anteriores. Anteriormente, el Estado se desatendía
llegaron a crear las autodefensas. Nunca, por ejemplo, en Guerrero habían estado presentes protegiendo al pueblo tantos elementos, 29,000 elementos, el Ejército, la Marina, la Guardia Nacional. El secretario de la Defensa Nacional, el general Luis Crescencio Sandoval, habló de los avances en la construcción de los 21 cuarteles que tendrá la Guardia Nacional en Acapulco y Coyuca de Benítez. De estas 21 instalaciones, se harán 2 de tipo batallón con una capacidad de 750 elementos, 7 para alojar a 250 elementos y 12 tipo 2 que serán para alojar a 60 elementos. Finalmente, López Obrador se comprometió a que antes de entregar la banda presidencial, la reconstrucción de Acapulco estará concluida. En el evento celebrado en la región naval de Acapulco, reiteró su apoyo a la gobernadora Evelyn Salgado, quien enumeró los avances alcanzados como parte del plan de reconstrucción. Dijo que a casi 4 meses del impacto del huracán Otis, la coordinación entre los distintos órdenes de gobierno, tanto Acapulco como Coyuca de Benítez, ha permitido reactivar el turismo, factor clave para que el puerto consolide su reactivación. Para ADN 40, Fuerza Informativa Azteca. Hay que ponerle un nombre, un rostro. Y que vienen todas las demandas internacionales. Una ciudad tan complicada como es la Ciudad de México. Ya llegamos a Aguililla, esta ciudad, la entrada a la Tierra Caliente. Para el presidente López Obrador, todo está en paz, incluso no se ven problemas para los comicios y dice que la violencia está a la baja, algo que por supuesto nadie más ve. Por ejemplo, hoy buena parte del país estuvo paralizado por el paro nacional de transportistas que denuncian que los asaltan, que hay violencia y hay impunidad en ese sector. Y bueno, no solamente lo denuncian, es una realidad. Ni para atrás ni para adelante. Miles de personas quedaron varadas por los bloqueos de integrantes de la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas. No, pues ya llevo más o menos como 40 minutos y mi hija sale a las 2 de la tarde de la secundaria. Ya apoyamos a lo mejor su movimiento, pero así no se vale. Perjudican a mucha gente. ¿Cuánto tiempo lleva caminando? Media hora. ¿De dónde viene? De Jaltenco. ¿Y a dónde iba? Voy al Toreo, pero no hay transporte de aquel lado, tuve que venir de este lado. Paralizaron el tránsito en los accesos a la Ciudad de México por casi 8 horas para pedir más seguridad en las carreteras. En la México-Querétaro, más de 50 unidades se concentraron cerca de la caseta de Tepotzotlán. Avanzaron a vuelta de rueda hacia el Zócalo de Ciudad de México. Los transportistas alcanzaron acuerdos para incrementar la presencia de la Guardia Nacional en las carreteras. Otro punto caótico fue Catepec. Los transportistas se reunieron en la México-Pachuca y la vía Morelos a la altura de la estación Laureles del Mexibús. Lo mismo ocurrió en la calzada Ignacio Zaragoza. Los elementos contuvieron el avance de los choferes que pretendían llegar a la capital. En la México-Cuernavaca también hubo bloqueo. A las 8:30 de la mañana comenzó el cierre a la altura del kilómetro 35. Esto se replicó en varias entidades. En Guerrero, en Veracruz, en Nuevo León, en Jalisco. Lo mismo sucedió en la Chihuahua Ciudad Juárez, al igual que en Chiapas. En el caso de Puebla se logró un acuerdo y frenaron el paro. En Colima, Hidalgo, Guanajuato, Tamaulipas, Tabasco y Michoacán también hubo bloqueos. En medio de esta situación, el presidente López Obrador se negó a recibir en Palacio Nacional a transportistas que realizaron el paro. Los están recibiendo en Gobernación varias veces y sostengo con todo respeto que tiene un propósito politiquero, ni siquiera político. Es por las elecciones. Entonces, para generarnos conflictos. La Secretaría de Gobernación informó que fortalecerá el diálogo con las organizaciones de autotransportistas para garantizar la seguridad en las carreteras. También reforzará las inspecciones a tractocamiones articulados y realizará operativos contra corralones y grúas. Para ADN 40, Fuerza Informativa Azteca. Señor presidente, ¿cómo que es politiquero? Hay 40 robos, 36, 40 robos de tráilers diarios.
secuestran, asesinan, maltratan a los choferes. Hay 7.000 millones de pesos semanales de pérdidas. No es politiquería, es una realidad. Algo similar a esto piensan los operadores turísticos en Chiapas, quienes dicen que hace 4 meses no pueden ingresar a la zona de la selva para visitar, por ejemplo, Bonampak, porque no pueden garantizar la seguridad de los turistas en un territorio que está ocupado y controlado por los grupos criminales. Pese a las denuncias por extorsiones y cobro de piso en zonas arqueológicas de la selva lacandona, los grupos criminales siguen haciendo su voluntad. Su presencia en la región ha puesto en jaque al sector turístico, principal fuente de ingresos para los habitantes. Las zonas arqueológicas de Bonampak y Yaxchilán son las más afectadas. Hoy en día las caminatas por la selva o los recorridos en las lanchas por el río Usumacinta se hacen a cuentagotas. Ante la falta de turistas, toda la región se ve afectada. Artesanos, tiendas, restaurantes, todos se ven obligados a suspender actividades. Desde que empezó el año, empresas turísticas de Francia, Inglaterra y Bélgica anunciaron la cancelación de viajes debido a la inseguridad. Además de que nos están obligando a pagar por cada vehículo que ingresamos 1,000 pesos para brindarnos un guía para visitar el sitio arqueológico, un guía que no sabe nada, pero es más o menos un elemento disfrazado, ¿no? Lo más lamentable de todo es que son jóvenes que van armados. Pobladores denuncian que los grupos criminales controlan la pista de aterrizaje en Bonampak, donde se puede observar el constante arribo de avionetas que aterrizan cargadas de droga desde Sudamérica. El presidente López Obrador reconoció que en Bonampak hay pistas clandestinas manejadas por los grupos criminales, mientras que en Yaxchilán el problema es para trasladarse en lancha. Pobladores denuncian que desde hace 2 años el número de turistas comenzó a descender y lo relacionan con la disputa que tienen el cártel Jalisco Nueva Generación y el cártel de Sinaloa por el control de ese territorio. Señalan que en frontera Corozal el cártel Jalisco se apoderó de las pistas de aterrizaje, pero en octubre de 2023, grupos criminales aliados con el cártel de Sinaloa irrumpieron en la zona para arrebatarles el territorio que consideran punto estratégico para el tráfico de droga, armas e indocumentados. Uno de estos grupos es liderado por el narcotraficante Cabrero Segundo López, alias La Cabra. Esta disputa ha provocado enfrentamientos entre habitantes de las comunidades afines a los grupos delincuenciales. Pese a que se han instalado destacamentos del Ejército y la Guardia Nacional, los cárteles siguen operando con total impunidad. Bueno, y las 2 aspirantes presidenciales han estado en el Vaticano, una el martes, otra el día de hoy, y se han entrevistado de forma privada en una audiencia con el Papa Francisco. Xóchitl Gálvez y Claudia Sheinbaum fueron hasta Roma para sus respectivos encuentros con un personaje como el Papa Francisco que sabe e influye en la política, sobre todo en la política latinoamericana. El recorrido de las candidatas a la presidencia de la República llegó hasta el Vaticano. El Papa Francisco concedió audiencias privadas a Xóchitl Gálvez y a Claudia Sheinbaum. La candidata a la presidencia por la coalición Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez, fue la primera en tener un encuentro con el Papa. Dijo que la reunión duró 45 minutos y tuvo una motivación espiritual. Pude dialogar con él sobre la encíclica Fratelli Tutti, que está inspirada en la vida de Francisco de Asís, y justamente habla del amor fraterno. También hablamos del tema de migración y también hablamos de cómo una buena política, entendida como la amistad social, puede llevar a incluir a todos. Gálvez iba acompañada por su esposo y sus 2 hijos, Diana y Juan Pablo, así como por su jefe de campaña, Santiago Krill. Por otra parte, la candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum, viajó el martes a Roma para reunirse este jueves con el Papa Francisco. En redes sociales, Sheinbaum publicó que tuvo el privilegio de ser recibida por el Papa Francisco en su despacho privado en Santa Marta. Señaló que fue una hora excepcional que nunca olvidará. Además, relató que le llevó de regalo unas piezas del pueblo wixárika. Finalmente dijo que además de ser el máximo representante de la Iglesia Católica, tiene una profunda admiración por su pensamiento humanista. Expertos en el tema resaltan la influencia del sumo pontífice en la política latinoamericana.
Incluso en Argentina encabezaba encuestas que lo catalogaban como el político con mejor imagen en ese país. Cuando era arzobispo de Buenos Aires, intervenía directamente en la política por su gran habilidad para entender ese contexto. Tras las visitas de las candidatas, la consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, dijo que los gastos que realicen, como sus viajes al extranjero, deben fiscalizarse si utilizaron prerrogativas de los partidos. Bueno, ahí está, como decían, por supuesto que el Papa Francisco conoce y conoce muy bien la política latinoamericana, la ha vivido y la ha sufrido. No solamente la ha vivido, y sabe lo que es la represión, y sabe lo que es la violencia, y sabe cómo se mueven los grupos políticos y los grupos sociales. El martes recibió a Xóchitl rápidamente, yo no sé, no estaba anunciado, pero esa misma noche viajó a Roma Claudia Sheinbaum, y el día de hoy fue recibida por el Papa Francisco. Mira, a mí me parece muy bien que las dos candidatas hayan ido y se hayan reunido con el Papa Francisco. ¿Por qué? Porque el Papa Francisco sabe y sabe mucho de política, y va a ser muy difícil que simplemente se reúna con las dos candidatas para hablar de una encíclica. Sin duda, hablaron de política, hablaron de violencia y hablaron de migración, 3 temas que al Papa Francisco le interesan, le importan y de los que sabe. Bueno, y además esto es una buena noticia, porque el Papa Francisco, sin lugar a dudas, como bien dices tú, conoce lo que es un buen gobierno, un mal gobierno, lo que conoce perfectamente bien lo que es la violencia, el narcotráfico y todo lo que sucede alrededor. Y bueno, es un buen consejero para poder platicar con las candidatas. Y ayer murió la que fuera la última esposa del presidente López Portillo, la actriz Sasha Montenegro. Pues Sasha Montenegro es Alexandra Achimovich Popovich. Fue vedette, actriz, productora, pero sobre todo un ícono del cine erótico. Y todo este camino lo recorrió por una casualidad, pues en realidad estudió ballet y periodismo. Esa misma casualidad la hizo llegar a México, país que hizo suyo. Nació en Bari, Italia, en 1946, aunque sus padres eran de origen yugoslavo. Sasha vivió en Alemania y Argentina, donde al planear un viaje a Nueva York, hizo escala en la Ciudad de México. Y aquí conoció el mundo del espectáculo. Su debut ocurrió en 1973 con la película Santo contra la magia negra. Y en 1975 se catapultó con la película Bellas de Noche, donde realizó su primer desnudo. Nadie creyó, creo que hasta el mismo productor, que es Guillermo Calderón, creyó realmente en la película, o sea, hacía una peliculita más. Ese fue su primer escándalo. La película fue parte del comienzo de un género que a muchos da vergüenza, el de las ficheras. Pero pese a quien le pese, por 2 décadas fue el más exitoso. Desde el gobierno llovieron críticas y censuras, tanto con Luis Echeverría como con José López Portillo. Pero este último terminó rindiéndose a los pies de la misma Sasha, que contaba con fama internacional. Incluso los recursos federales se sumaron a este cine erótico, con la producción de Oye Salomé en 1978, la cual protagonizó Sasha. En tan solo 4 años pasó de ser una completa desconocida a la figura más taquillera del cine nacional. Las filas para ver sus películas se daban hasta en Estados Unidos. Pero si su desnudo de 30 segundos generó escándalo entre la sociedad mexicana, el mayor revuelo lo causó cuando se hizo pública su relación con el expresidente López Portillo, con quien tuvo 2 hijos en 1986 y 1990, pese a que él seguía casado con Carmen Romano, con quien ya tenía 3 hijos. Fue hasta 1991 que obtuvo el divorcio. En ese año, la actriz y el exmandatario se casaron por el civil y por la vía religiosa hasta junio del 2000, cuando murió Carmen. El siguiente escándalo llegó con la muerte de López Portillo en 2004. Esto provocó una batalla legal entre Sasha y la familia del expresidente, que según Sasha terminó ganando. Y en 2022 volvió a estar en el ojo del huracán, cuando una investigación periodística reveló que recibía una pensión de más de 1.600.000 pesos al año, como parte de las pensiones a expresidentes. Finalmente, esta prestación fue cancelada ese mismo año. Sasha Montenegro se alejó de los reflectores y este 14 de febrero de 2024 murió a los 78 años, producto de un cáncer de pulmón que padecía desde hace varios años. Mañana
mucha paciencia. Bellísima Sasha Montenegro, pero también, bueno, fue un escándalo, sobre todo cuando inició su relación con el expresidente López Portillo, pero sobre todo después, el final de esa relación que fue tan complicada, donde dicen que incluso sufrieron mucho la familia del expresidente López Portillo y también la de ella. Un escándalo total, Jorge. Ya nos vamos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Y bueno, nos vemos mañana, por supuesto, aquí en Todo Personal. Buenas noches, Jorge. Muy buenas noches, Viviana. Muy buenas noches a todos ustedes. Y recuerden, en el poder y en la política todo, pero absolutamente todo, es personal. Gracias.